Bueno chicos, continuamos con la última parte, que es la actividad, la ficha de actividad de evaluación, en el cual vamos a reflexionar sobre nuestro aprendizaje. ¿Para qué? Para obviamente mejorar, ¿no? Para recurrir a un proceso de mejora continua. Siempre hay que mejorar en base a qué? A la reflexión. Fecha de entrega, viernes 2 de octubre. Sé que tienes tiempo. Ahí está el link para que puedas ver el video de cómo se desarrolla la ficha. ¿Qué más? Competencia, capacidad, desempeños. Esta vez vamos a trabajar la reflexión. ¿Okay? Hay que ser flexibles en nuestro aprendizaje, ¿no? A veces tenemos que reflexionar sobre cómo hemos estado haciendo nuestras actividades. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Si estamos yendo bien, tomar decisiones para aún seguir mejorando. Pero si hemos estado yendo con algunas deficiencias, algunas equivocaciones, algunos errores, entonces tomamos decisiones para mejorar. Tanto las competencias transversales como las TICs y de gestión de su aprendizaje aún continúan presentes, pero también las vamos a trabajar. Enfoque transversal, búsqueda de la excelencia, flexibilidad y apertura para la mejora, no te olvides. Propósito, mejorar mi portafolio, vamos a hablar de portafolio, identificar mejoras para mis evidencias. ¿Qué son las evidencias? Mis actividades que presento para mis aprendizajes. Reconocer aquellos aprendizajes a mejorar, asumiendo compromisos personales de mejora. Campo temático, la semana 24 y semana 25, que hablamos de las soluciones de conflictos, ¿no? Territoriales, ambientales, ¿no? Y para ello utilizamos los conocimientos sobre qué? Sobre las raíces, ¿no? Y del suelo, ¿no? La erosión y todo eso. Evidencias, análisis y reflexión sobre tus competencias, logros y evidencias del avance de lo que has presentado la semana 24 y 25. Otra evidencia que vas a presentar es tu compromiso para mejorar. Para mejorar la forma en cómo explicas y cómo propones soluciones tecnológicas. A ver, primera parte, reflexionamos para seguir aprendiendo en ciencia y tecnología. Recuerda que lo que has debido aprender lo debes de plasmar en tus evidencias. A ver, me preguntan, ¿qué aprenderé? A explicar con conocimientos científicos la función de las raíces en relación con el suelo, ¿no? Que evitan la erosión del suelo, que permiten absorber mayor cantidad de agua, que forman como unas mallas, ¿no? Para que tenga mayor resistencia. Y fundamentar tu posición cuando se anteponen intereses ante el quehacer científico y tecnológico. Esto hemos hecho, profesor, sí, inclusive hemos respondido en la ficha de actividad y en el Facebook, ¿no? Por ejemplo, cuando hay personas que venden terrenos cerca a las riberas del río y por necesidad, ¿qué pasa? Los pobladores compran esos terrenos o invaden para vivir. Entonces, ¿qué pasa cuando se te ponen intereses, ¿no? Intereses de la población o intereses de alguien que quiere lucrar con el quehacer científico, con lo que nos dice la ciencia, pues, ¿no? Que por ahí en realidad pasa un canal, pasa el río y no deberías de vivir ahí, pero ¿qué hacemos frente a eso? Evidencia, tu explicación con base científica, ¿no? Del rol de las raíces, porque tú propusiste una solución, ya, bueno, van a vivir, pero deberían vivir un poco más alejados y en ese espacio, entre la población y el río, sembrar, ¿qué? Plantas ribereñas, ¿no? Ahora, criterios para la evaluación. ¿Cómo se espera que sean mis explicaciones? Cuando tú explicas, ¿no? En tus evidencias, en tu fanzine, tu magazine, ¿no? Que aprendiste en comunicación, la función de las raíces con relación al suelo, para ello digo cómo interactúan. Tienes que explicar con un fundamento. No te olvides, siempre un fundamento. Profesor, ¿cómo? A ver, vamos a ver algunos ejemplos. Espérate. Los criterios nos guían sobre cómo se verían nuestras producciones o evidencias. A ver, veamos. ¿Qué refleja lo que establecen los criterios de evaluación? Los criterios de evaluación lo que te van a pedir es que tu explicación tenga ejemplos, tenga fundamentos científicos, ¿no? No vas a hablar cualquier cosa. Por eso te he explicado las funciones de las raíces. ¿Cuáles son tus avances, profesor? A ver, mis avances, yo he explicado, profesor, pero no he citado ejemplos, no he puesto fundamentos científicos, solo uno que otro fundamento científico. Entonces, ¿qué requieres para mejorar? ¿Qué requieres por mejorar? Requiero que cuando yo explique, cite ejemplos. Requiero que en mi explicación tenga mayor fundamento científico. Puede ser la información que me dan en la ficha de actividad, lo que aprendí en clase, o por mi cuenta puedo investigar, ¿no? En páginas o artículos periodísticos o documentales
sobre las raíces ribereñas y cómo esto se relaciona con la erosión del suelo y con los intereses de la población, pues, ¿no? Que viven ahí, que sabiendo aún que por ahí pasa el río, viven, ¿no? La transcripción de las explicaciones y los fundamentos que una señorita llamada Elena compartió en su infancia. A ver, ella da un ejemplo, mira. Le preguntaron, ¿qué rol cumplen las raíces en las raíces de las plantas ribereñas? Y explica, ¿no? Mira, las plantas como el bambú, ¿te das cuenta? Está dando un ejemplo, una planta como el bambú. Se ubican en las riberas de los ríos, tienen unas raíces muy fuertes y frondosas, que se fijan fuertemente en el suelo. Este es el fundamento científico. Mire, sigue, como sus tejidos están formados por leño, que absorben gran cantidad de agua, las raíces son muy fuertes y al ser muy numerosas y largas, protegen al suelo. Todo esto lo que está hablando es su explicación científica. ¿Te das cuenta? Ahora, esto se puede comprobar utilizando como plantas unas más pequeñas o manejables sembradas en casa. Ya acá está dando ejemplos también, ¿no? Y lo está llevando a situaciones reales. Profesor, a ver otro. Cuando tú propones una solución tecnológica para la comunidad, a ver, ¿cómo propondrías una solución tecnológica? Acá ponemos. Hemos visto con el funcionamiento de este modelo, ¿no? de la raíz del bambú, modelo de solución tecnológica, cómo las plantas pueden proteger el suelo a fundamento científico de la erosión. Por eso deben sembrarse incluso en las partes altas del río. Este modelo presentado está realizado de manera objetiva y transparente. Y para ello tienes que preguntarte, pues, ¿no? ¿Cómo actúan las plantas? ¿Y tú qué respondes? A través de sus raíces. Esa es la parte de la planta que yo necesito para evitar las inundaciones, ¿no? A través de sus raíces, constituye una solución a las últimas inundaciones de esta comunidad. Justamente en los sectores donde vemos que ya no hay plantas, ¿no? Obviamente porque explicamos que en esos lugares hay viviendas, hay casas. ¿Te das cuenta cómo está explicando en base a fundamentos científicos y en base a lo que podría ser? ¿Te das cuenta? Su solución tecnológica. Elena ya presentó sus explicaciones, como ves acá, y sus propuestas de solución tecnológica. Acá está su explicación de las raíces y acá está su propuesta. ¿La propuesta de dónde sale? De la explicación. Ahora, ¿cuál sería tu posición frente a las personas que anteponen sus intereses particulares ante el quehacer de la ciencia y la tecnología para contribuir a reducir el riesgo frente a posibles inundaciones? Profesor, esto yo respondí en el Facebook, entonces vas a colocar acá. Pero, si te das cuenta, puedes ir aumentando en función a lo que has visto de lo que una compañera ha presentado. Por ejemplo, mi posición es, las raíces como el bambú y otro tipo de raíces ribereñas, puede ser como el carrizo o puede ser también la cola de caballo, el helecho, esas plantas, como tienen raíces muy grandes, muy frondosas, absorben mayor cantidad de agua y son de fácil crecimiento, pues. Eso es el objetivo también, que sean de fácil crecimiento. Y la población puede ayudarnos a sembrar esas plantas. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabiendo que en esos lugares hay desbordes de los ríos, viven ahí, entonces, pero de todas maneras tenemos que buscar una solución, pues simplemente decirle que se muevan un poco, dejen un espacio para colocar las plantas ribereñas, pues, porque ya no podemos botarlas, porque si las botas no vas a conseguir otro lugar donde puedan vivir. Tú tienes que brindar una solución en ese momento que satisfaga a ambas partes, pero utilizando la ciencia. Descubrimos cómo podemos mejorar nuestras explicaciones basadas en la ciencia. A partir de la reflexión anterior, ¿qué tendrías que hacer para mejorar tus explicaciones basadas en conocimientos científicos? Citando ejemplos, 1, buscando más de una fuente científica, porque no solamente te vas a basar en lo que dice el profesor o solamente te basas en lo que dice la ficha, también tienes que investigar. Para explicar algo tenemos que investigar y estar seguros de lo que estamos hablando. Investigar en artículos periodísticos, documentales, libros, revistas. Profesor, pero las bibliotecas están cerradas, sí, pero el internet es un arma muy potente. Hay mucha información, pero no toda esa información se convierte en conocimiento. La información se convierte en conocimiento cuando tú le das sentido y cuando tú filtras lo importante de lo que no sirve. Escribe en el cuadro cómo te fue y cómo te sentiste al realizar esta reflexión. A ver, profesor, algunos van a decir, profesor, yo me sentí bien porque usualmente pongo ejemplos, dibujo, busco información
Creo que lo que yo estoy proponiendo, mis explicaciones y mis propuestas, sí son correctas y están ahí siendo muy parecidas. Otros van a decir, profesor, ya me sentí un poco triste o un poco, no desanimado, sino un poco, este, digamos, triste o quizás sorprendido, ¿no? De que lo que yo estaba haciendo no estaba tanto orientado a lo que otros hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque yo solo explicaba y no citaba ejemplos, solo me basaba en la ficha o en lo que usted decía. Pero creo que debería de mejorar buscando más información, colocando más ejemplos, sí, acompañando mis explicaciones con imágenes. ¿Te das cuenta? Reflexionamos sobre nuestro reporte del diseño y construcción de nuestra alternativa de solución tecnológica. ¿Te acuerdas que hicimos el ajo, en las raíces del ajo en un vasito, el amasigo de ajos? Ya, eso es lo que vamos a explicar acá. ¿Qué refleja lo que establecen los criterios de evaluación? Mira, dice, compara tu reporte y solución tecnológica con la rúbrica. Nos evaluamos de recurso 2 que nos evaluamos. Disponible en la sección de recursos que te envié y que está en la página de Pereduca. Pero te lo voy a explicar acá. ¿Qué refleja lo que establecen los criterios de evaluación? Que cuando tú determines una alternativa, ya la determinaste, coloques una secuencia de pasos. Al colocar la secuencia de pasos de lo que hiciste, colocar los materiales que necesitas, el cronograma de actividades. ¿Cómo es ese cronograma, profesor? En el primer día, en el segundo día, ¿qué haces? En el tercer día, el seguimiento a digamos, a las evidencias. Por ejemplo, si tú sembraste una plantita, una cebolla, como hicimos el amasigo de ajos, tú tienes que seguir. Primer día, ¿qué pasó? Segundo día. Para eso te recomiendo tener un diario de reflexión o un diario de apuntes, para colocar todos sus avances, cómo va creciendo, si floreció, si echó raíces o no. ¿Te das cuenta? Eso es lo que te piden. ¿Cuáles son tus avances, profesor? Yo he avanzado, sí, tengo mi diario de reflexión. Otros dicen, no, profesor, yo no tengo mi diario de reflexión. Yo sí he avanzado, he puesto la secuencia de pasos, he detallado cada uno de los pasos que debo de realizar, he hecho mi organizador, mi cronograma de los días. Entonces, sí has avanzado, ¿no? ¿Qué requieres por mejorar? Algunos dicen, profesor, yo no tengo diario de reflexión, yo no tomé apuntes. Entonces, lo que me falta por mejorar es colocar todas esas evidencias, registrar mis evidencias, registrar mis avances. Profesor, yo no hice el cronograma, entonces, ¿qué me falta? Registrar todas las evidencias en un cronograma por día. Tal día hice tal cosa, lavé los ajos, conseguí los ajos, armé el amasigo. Entonces, esas personas sí están haciendo, pero hay otros que no están no están haciendo su cronograma. Inclusive ni siquiera, yo solo explico y no coloco la secuencia de pasos, profesor. Entonces, ¿qué te falta por mejorar? Colocar la secuencia de pasos, explicar mejor. Inclusive, lo que tú haces, lo registras con fotos, con imágenes. No, profesor, yo no le coloco imágenes. Entonces, profesor, ¿qué requiero por mejorar? Cuando coloque mis evidencias y el cronograma de actividades y la secuencia de pasos, voy a acompañar cada una de esas secuencias con su respectiva imagen. Descubrimos cómo podemos mejorar el diseño y construcción de nuestras alternativas de solución tecnológica. ¿En qué te basarías para determinar los requerimientos que debe cumplir tu solución? Acá te doy toda la información. Por ejemplo, las causas. Preguntar cuáles son las causas para que yo diseñe mi alternativa de solución. Porque ha aumentado la frecuencia de desbordes, ya sabes, ¿no? Para ello observa el paisaje ribereño y te das cuenta que no hay plantas, pues, ¿no? ¿Ha cambiado? Sí, con el paso del tiempo ha cambiado. ¿Por qué? Porque en vez de plantas, hay casas. ¿Y cuál es el problema entonces, profesor? Inundaciones frecuentes por desborde de río en las zonas bajas. ¿Por qué? Porque ya sabes que no hay vegetación. Acá inclusive te dicen erosión del suelo. ¿Por qué? Porque no hay raíces, o en este caso no hay plantas que eviten la erosión y absorban la mayor cantidad de agua. Escasa densidad entre plantas en áreas ribereñas. Profe, ¿qué quiere decir esto? Que hay pocas plantas, pues. Y si hay poquísimas, como dicen, ¿no? Presencia de plantas de lento crecimiento. Las plantas ribereñas que se deben colocar a las orillas del río deben ser de crecimiento rápido. No vas a esperar que crezcan 10 años, pues. El objetivo es que crezcan ya, rápido, meses si es posible. Tala de plantas propias de hábitats ribereños. ¿Para qué? Para colocar casas. ¿Qué prácticas o saberes locales permiten enfrentar las inundaciones? ¿Qué información científica o tecnológica permite explicar el problema y aporta a su solución? A ver, ¿qué prácticas?
Por ejemplo, las riberas, la protección de riberas, eso saben todas las personas. Sin haber ido a la universidad saben que en ese lugar debe haber vegetación. ¿Por qué proteger la vegetación? Para evitar las futuras inundaciones. Entonces lo vas escribiendo acá, pequeñito. Requerimientos. ¿Qué características debe cumplir la vegetación en la ribera de río? La vegetación debe ser plantas ribereñas que absorban la mayor cantidad de agua, que tengan raíces frondosas. ¿Qué más? ¿Qué más debo preguntarme? Que crezcan rápido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué especies de plantas se deben sembrar? Bambú, cola de caballo, helecho, carrizo. ¿Cómo deben ser sus raíces? Frondosas, ¿ya? Frondosas, o sea, que sean amplias y grandes y gruesas, ¿no? Y profundas. Entonces, ahora, ¿qué otros requerimientos propones para la alternativa de solución, ¿no? De las plantas de las riberas con vegetación? Las plantas utilizadas en la protección de la ribera presentan raíces fuertes. ¿Y de dónde sale toda esta información, profesor? De acá, pues, de este cuadro. A ver, 2. ¿Las plantas utilizadas en la protección de la ribera son resistentes a las plagas? Sí. ¿Las plantas utilizadas son de rápido crecimiento? Sí. ¿Protegen contra el viento? ¿La distancia es adecuada entre las plantas? ¿Qué más? ¿Tienen raíces profundas? Acá. ¿Qué más podemos poner acá? Otro. A ver, estas plantas pueden traerse de, no sé, de otros jardines o visitar comunidades donde ya han hecho este proyecto, han puesto plantas ribereñas y traerlas. Otro. ¿Qué más? Podemos utilizar plantas como el bambú, el carrizo, la cola de caballo. ¿Qué más podemos poner ahí que salga de acá? Tenemos que colocar en toda la ribera, comenzando por ¿dónde? Por las partes altas, por donde no hay mucha inundación, para así evitar que se pierdan algunas plantas por posibles desbordes. Tienen que, si no hay un riego constante, ¿no? Natural, nosotros tenemos que intervenir para regar. ¿Qué más podríamos poner? Ya. Tiene que haber mayor cantidad de plantas. Si tenemos 100 pobladores, debería haber 100 plantas. No, que cada poblador tenga 3 o 4, plante 3 o 4. Entonces tenemos, si hay 100 pobladores, serían 300. Tiene que haber mayor densidad entre plantas, o sea, mayor cantidad de plantas que pobladores. A ver, ¿qué más? ¿Por qué proteger con vegetación? A ver, pues proteger con vegetación permite que, uno, ayudar a mitigar los cambios, ¿no? Ambientales, permite aprovechar, si en todo caso dan frutos, por ejemplo, la cola de caballo se utiliza para hacer medicina, el carrizo podemos utilizar esa, ¿no? Para hacer algunos aportes en las viviendas, para hacer leña. Mira, ¿cuántos aportes puedes colocar ahí? Nos comprometemos a mejorar para seguir aprendiendo en ciencia y tecnología. A ver, acá lo que tienes son tus competencias. Estas competencias son las que trabajamos. Por ejemplo, explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos. ¿Ves? Fundamentos y conocimientos científicos sobre seres vivos, sí. Materia y energía, también. Biodiversidad, tierra y universo. O sea, estamos protegiendo ahora la biodiversidad y los seres vivos. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. En este caso, ¿cuál fue el problema? Las inundaciones. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma, porque a veces tú dices, profesor, yo llego tarde o a veces no entiendo la clase quizás, entonces me pongo a investigar por mi cuenta, veo los tutoriales, entonces yo estoy gestionando también mi aprendizaje. O sea, a veces lo que he aprendido es insuficiente, busco más información por mi cuenta. Entonces, ¿qué aspectos seguiré manteniendo? A ver, acá. ¿Qué aspectos? Algunos dicen, profesor, yo suelo explicar en base a fundamentos porque investigo en otras fuentes y siempre propongo ejemplos, ¿no? Sobre el tema. ¿En qué aspectos requiero mejorar? Por ejemplo, otros dicen, yo solamente cito una fuente bibliográfica, no busco en internet, solamente me guío lo que usted dice. Entonces, ¿qué debería mejorar? Investigar más en otras fuentes. ¿Cuáles serían mis próximos pasos? Realizar mayor investigación en fuentes bibliográficas. ¿Para qué? Para tener una mejor explicación, un mejor argumento, un mejor sustento. Colocar ejemplos. Les he dicho a todos ustedes, coloquen ejemplos. Acompañar mi explicación con imágenes, porque las imágenes también explican por sí solas. Recuerda que una imagen vale más que 1000
palabras. Diseña y construye. Acá la mayoría sí cumplen, no lo voy a negar, ¿no? Hace su alternativa de solución, hace propuestas, porque sí sé que ustedes son muy curiosos, les gusta proponer, ¿no? Ejemplos, porque sí lo dijeron cuando hablamos de las inundaciones, cuando hablamos de qué alternativa de solución propondríamos, ¿no? Lo que a ustedes les falta es ejecutar. Por ejemplo, hablamos de las plantas ribereñas, de las raíces, de las alternativas de solución tecnológica, pero no, la mayoría no lo ejecutó, no realizó ese proyecto. Entonces, ¿cuáles serían mis próximos pasos? Cuando yo realice mi alternativa de solución, diseñe mi alternativa de solución tecnológica, debo de ejecutarla. Cuando yo ejecute, voy a realizarla, debo ponerlo en práctica. Entonces, por ejemplo, si tenías que hacer las raíces del ajo, ponerlo en un vaso con agua, seguir el cronograma, poner un cronograma. El día lunes hice tal cosa, el día martes, un cronograma de actividades. Tomar fotos a cada avance, cada día. Esas son tus evidencias. Y esas fotos que acompañan a la secuencia de pasos para el diseño de tu alternativa de solución tecnológica. Gestiona su aprendizaje. Profesor, yo siempre investigo, no voy a negarlo. Investigo en tutoriales. Y YouTube tiene infinidad de videos. El Internet tiene infinidad de información, pero esa información no sirve de nada si tú no le das un uso adecuado. No se convierte en conocimiento. Ojo, información y conocimiento no es lo mismo. El Internet está llena de información, mas no está llena de conocimiento. El que hace el conocimiento eres tú, pues, utilizando esa información. Entonces, hasta acá yo entiendo que yo investigo, yo me propongo hacer mis actividades, entonces pongo acá, pues, ¿no? Yo investigo, hago mis actividades. Pero, ¿en qué aspecto me falta mejorar? No toda la información de Internet es información fiable. Tengo que filtrar la información. Entonces, pongo acá. Lo que nos faltaría por mejorar, o requiero mejorar, es filtrar esa información y poner más de mi parte en seguir aprendiendo. ¿Cuáles serían mis próximos pasos, profesor? Los próximos pasos para que yo gestione mi aprendizaje es, 1, poner empeño en lo que estoy haciendo, fijarme metas, porque digo, ¿no? En este caso, quiero avanzar mi actividad, quiero realizar mi evidencia, no de acá a una semana, sino quiero hacerlo lo más pronto posible. Te fijas una meta. Registras, te recomiendo que tengas un diario de reflexión donde tú registres todos tus avances. De repente no has hecho tu actividad, ¿qué pasa ahí? Tienes que reflexionar sobre eso y tomar una decisión, pero una decisión que te oriente a gestionar tu aprendizaje, pero a ti solo, de manera autónoma, porque recuerda, yo no estoy a tu costado todos los días. Esta nueva modalidad a distancia y las nuevas tendencias educativas requieren personas que sean autónomas, que sepan trabajar, que sepan ser flexibles frente a situaciones de adversidad como estamos pasando. Imagínate que yo me enferme y ya no esté en el colegio. Hasta que venga otro profesor, no, yo me voy a poner pilas, como ya tenemos la información en el portal de Perú Educa, Aprendo en Casa. Entonces, como usted ya nos ha guiado, podemos seguir nosotros aprendiendo de manera autónoma. Muy bien, entonces vas a realizar un compromiso para mejorar tus argumentos, tus explicaciones basadas en conocimientos científicos y en el diseño y construcción de tus alternativas de soluciones tecnológicas. Yo, Edgar Granados Guevara, me comprometo a, cuando explique sobre un tema, busque o indague en diferentes fuentes bibliográficas, de libros, revistas, artículos periodísticos, etc. Que acompañe mis explicaciones con imágenes y con ejemplos propiamente redactados. Que cuando yo diseño una alternativa de solución o construyo una alternativa de solución tecnológica, coloque la secuencia de pasos en orden, uno por uno, de manera detallada. ¿Qué más podrías poner ahí? Que evidencie mi secuencia de pasos, ¿con qué? Con imágenes, porque si ahora para evidenciar con imágenes tengo que ejecutar, no solo todo queda en el papel, sino también tienes que ejecutar, tienes que poner en práctica tu alternativa de solución tecnológica. Hacer un cronograma de actividades, tal día hice tal cosa, por ejemplo, el primer día compré los materiales, el segundo día conseguí las semillas, así. Y no te olvides de acompañar con imágenes
tu secuencia de pasos. A eso se le llama registro de la información. Y al final proponer mi conclusión sobre qué, sobre los beneficios de mi alternativa de solución tecnológica. Ahora, mi alternativa de solución tecnológica tiene que tener sus causas. Tengo que explicar por qué estoy haciendo eso, cuáles son las causas que me llevaron a proponer esa alternativa de solución tecnológica. Además, cuáles eran los beneficios, no solo para mí, sino para la comunidad. Colocas acá tu firma. Quiero que te explayes acá en todos tus compromisos. O sea, me comprometo también a que cuando realice mis trabajos sea de manera eficiente, puntual, presentarme puntualmente, presentar mis evidencias puntuales. Si no sé algo, preguntar, consultar con mis compañeros, ¿no? Trabajar en equipo, todo eso con tus compromisos, ¿ok? Muy bien, el objetivo no es que te estreses ni nada de eso. El objetivo es que tú reflexiones, porque ojo, parte del aprendizaje es la autorreflexión. Cuando uno reflexiona se da cuenta por qué camino está yendo. Si está yendo por el camino de sus aprendizajes o está yendo por otro camino. Por eso, pero yo estaba yendo por el camino equivocado, el camino del lado oscuro, el camino malo. Eso no es malo tampoco, porque te ha hecho darte cuenta que estás cometiendo algunos errores, que quizás no estaban, ese camino no te estaba brindando muchos aprendizajes. Pero aunque no lo creas, el ir por un camino equivocado también te da aprendizajes. ¿Por qué? Porque aprendes las repercusiones de tomar algunas decisiones. Entonces, en base a tu reflexión, tomas decisiones. ¿Para qué? Para mejorar, porque nadie toma decisiones para empeorar. Las decisiones se toman para mejorar. ¿Ok, chicos? Entonces, espero sus trabajos. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo psicológico. Chao, chao.